A ver un tema que se llama desórdenes. Vamos a empezar por estas dos clases con ver lo que son los desórdenes fisiológicos o fisiopatías. En post-cosecha son síntomas que se dan una vez que se dan en post-cosecha, pero puede ser que el inicio esté en el campo de estos síntomas de deficiencia. Es un área que también en fitopatología se estudia como enfermedad abiótica, vale decir, una enfermedad cuyo responsable o causa es por el ambiente y no por un patógeno. ¿Ya? En post-cosecha desencadena pérdidas importantes y hay variaciones. Puede ser que en un campo, en un año, tengamos incidencia de una fisiopatía y en el otro no. ¿Ya? Y entonces vamos a analizar esta problemática en la semana 3. Adelante. Para eso vamos a hablar del concepto, la principal fisiopatía común para todos los cultivos, y después vamos a ir viendo caso por caso, frutal por frutal, las fisiopatías más importantes que se dan en post-cosecha. Vamos a partir de esta clase con fisiopatías en la cereza, fisiopatías en los cítricos y en la palta, que se dan, ¿cierto?, por causas ambientales, donde el principal responsable es el ser humano. Hay algunas cosas ambientales inevitables, pero el ser humano es el gran responsable de esta fisiopatía. Ya. ¿Qué son las fisiopatías o estos desórdenes fisiológicos? Alteraciones que ocurren en los tejidos del fruto. Algunas de condición, otras que afectan la parte productiva. Para decir, algunas son más estéticas que otra cosa. Y la causa es básicamente la respuesta ante algo en el ambiente adverso. ¿Qué cosas ambientales pueden ser adversas por una fruta? Piensen. Que no sean patógenos. Temperatura. ¿Qué más? La humedad. El viento. El calor, sí. Exceso de algún gas en la atmósfera puede ser algún problema. Sí. Ya. Algunos de venir porque ya saben la clase que hoy día. Claro, son fenómenos ambientales entonces que afectan, ¿cierto?, al fruto. Y puede ser también debido a deficiencias nutricionales que ocurren en el campo, que pasan desapercibidas y en post cosecha o aparecen todos los daños asociados a esa deficiencia nutricional. Puede ser, por ejemplo, una cosecha tardía de un frutal. Puede ser un portainjerto mal elegido, un vigor exceso de la planta, causantes de problemas en post cosecha, causados, como les dije, por un ambiente adverso. ¿Ya? Como les decía, la mayoría de los desórdenes se desarrollan o manifiestan en post cosecha, pero no necesariamente ocurren en post cosecha. ¿Ya? Un desorden fisiológico común tiene que ver con la siguiente diapositiva, en que antes de hablar del desorden común voy a hablar de frutas o verduras que toleran mejor o peor el almacenamiento en frío. Y cuando digo almacenamiento en frío me refiero a almacenamiento sobre 0 grados y bajo un mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a nombrarle al tiro una fruta sensible al frío. Chirimoya. Si yo la chirimoya la guardo en nuestro querido refrigerador, al cabo de un tiempo lo más probable es que se oxide, es que se ponga negra por dentro. Lo mismo le pasaría a un plátano, por ejemplo, porque son frutas del grupo sensibles al frío. Y por otra parte hay frutas que no son sensibles al frío y yo las podría guardar a 0 grados sin problema. Ya que ustedes tuvieron ayer una salida a una viña, de pariente cercano, la uva de mesa, por ejemplo, se puede almacenar a 0 grados o prácticamente muy cercano a 0 grados, la cereza también, porque son frutos que no son sensibles al frío. Entonces quiero que veamos este gráfico detenidamente, le saquemos harto provecho, porque hay harta información de esta diapositiva. Entonces vamos a definir dos grupos: un grupo no sensible al frío y los productos que son sensibles al frío. Veamos desde abajo hacia arriba. Algo en común en los dos grupos. ¿Qué dice? Daño por
congelamiento, y sale una flechita hacia abajo. El daño por congelamiento ocurre por temperaturas cercanas de almacenamiento entre menos 0,5 grados y los menos 5 grados Celsius ocurre. Por ejemplo, si yo almacenara un producto con temperaturas muy cercanas a cero, pero bajo cero, en un tiempo prolongado, va a haber un daño por congelamiento. ¿En qué tipo de fruto hay daño por congelamiento? Fíjense las flechitas si están dibujadas por la base. ¿Qué grupos? ¿En ambos? No. ¿La flechita está dibujada por ambos lados? Solamente el grupo 2. Aquí y acá, en ambos. Todos Todos los productos tienen daño por congelamiento. Y el daño por congelamiento es un daño físico. El agua de la fruta va a salir por ruptura por daño por congelamiento. Todos los productos, sean sensibles al frío, tienen daño por congelamiento. Hola, Hola. ¿Estás preparado? Man at Arms. Man at Arms. Man at Arms. Menos corto, como lo mismo así. Claro. Ya. Ya. No he avanzado mucho justamente para los que están afuera no tengan esa lógica. Entonces, como lógica, pensamiento, ¿hortalizas entonces cálidas serán sensibles al frío? Sí. Ejemplo, el tomate, sensible al frío. El pimentón, sensible al frío. La sandía, que si bien lo comemos como postre, pero es hortícola porque no tiene leño, está dentro de las hortalizas, por decirlo así, también es un producto sensible al frío. ¿Ya? Ok, entonces no todos los productos van a ser sensibles al frío. Y si miran el dibujito, y esto lo voy a repetir para los que están afuera, ¿dónde ocurre el daño por frío? ¿En qué temperatura ocurre? Miren el dibujo. Desde 0 hasta 5, 10, ya. Y esa temperatura 5, 10 o la que están entre medio es la temperatura mínima que tolera un producto determinado. Por ejemplo, el limón, la mandarina son sensibles al frío. ¿Dónde las guardan ustedes generalmente? Afuera, ¿cierto? Una cosa lógica, en la frutera afuera, pero no dentro del refrigerador. O sea que el limón tiene que ir afuera. Porque quieren estar ahí por frío. Y aquí nos entra el tema de estación cálida, estación fría. ¿Cómo lo podría clasificar? ¿Frutos tropicales en general serán sensibles al frío? Sí. Sí. ¿Y un cerezo? ¿La cereza será sensible al frío? No. No, se puede almacenar incluso a 0 grados. Ya, por lo tanto, ya, dan un poco de señales que, y aquí es re interesante porque los productos que son no sensibles al frío tienen una barrita bien chiquitita que está cercana al cero, que es la temperatura ideal de almacenamiento y transporte. Una uva, una cereza, por ejemplo, una manzana, se puede transportar y almacenar a temperaturas cercanas a 0 grados sin ningún problema para su mayor duración. ¿Ya? Voy a hacer pureta afuera. Ya, Yachi. Ok, entonces, esta la voy a dejar. ¿Qué otra cosa más sale en esto? Fíjense, la temperatura de almacenamiento y transporte en los productos que son sensibles al frío siempre está pegadito al daño por frío. Uno que busca la menor temperatura para almacenar, siempre y cuando no le produzca daño al producto. ¿Por qué? Como vimos en las primeras clases, la respiración y la transpiración aumentan con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, voy a tratar de buscar esa temperatura menor de almacenamiento posible, sin que se le produzca un daño. Idealmente, por ejemplo, una mandarina, una naranja, yo la debo almacenar a 0 grados. O sea, ¿está bien ahí? O a 10 grados. Una naranja que es tropical, a 10 grados. A 0 nunca. ¿Por qué? Porque va a tener daño por frío. La temperatura óptima para maduración es parecida en ambos grupos. ¿Dónde está? Entre los 18 y 28 grados para la maduración. Es parecida, independiente si es un producto sensible o no al frío. Y finalmente, otra cosa que comparten estos dos grupos es el daño por altas temperaturas. ¿Qué significa eso? Que ambos grupos sobre la temperatura de maduración
tienen efectos de deshidratación, pérdida de peso, pérdida de sabor por altas temperaturas. Almacenamiento en alta temperatura. ¿En qué parte puede ocurrir eso? En lugar de la venta, en una feria, que están expuestas al sol. Esos son daños por altas temperaturas que se dan en el lugar de venta. En post cosecha es muy raro, prácticamente nula la probabilidad de que tengan daños por alta temperatura. Una bodega que tenga 30 grados Celsius, porque prácticamente está en verano y es una estufa, más o menos así, para que eso ocurra. ¿Viene para acá? Sí. Sí, me podría sobrevivir. No, jefe, usted. Ya, no es que me den lo mismo, pero es importante que puedan sacar todas las dudas y ver si hay soluciones cuando Con un correo. Ya, entonces, grupo no sensible al frío son aquellos productos que clasificamos como hortaliza estación fría o ciertos productos frutales que se producen en zonas de climas templados a frío. Por ejemplo, los ciruelos, el durazno, el nectarín, la mayoría de ellos, ¿cierto? La uva, los arándanos son productos que son no sensibles al frío y que por su el almacenamiento y el transporte se hace cerca de temperaturas de 0 grados. No tienen daño por frío, que por definición entonces el daño por frío es de menos 0 grados o sobre 0 grados. Sobre 0 grados. por frío. Sobre 0 grados. Y el daño por congelamiento, que es un daño físico, De 0 a menos es de 5. 0 hasta menos 5, porque Ahí el se va. proceso de congelación es distinto, es congelar rápido, como ya lo vimos en una asignatura que tú estás ahí presente. Pero igual se daña el congelamiento rápido, quiebran las paredes celulares, ¿o no? No. En un congelamiento porque- rápido, ¿no? No, eso es como... A ver, siempre hago el mismo ejemplo. Han Solo, si lo hubieran sometido Ah, ya. a una temperatura menos 5, no vive. Pero a Han Solo lo congelaron al instante. Y después lo descongelaron y vivió. Más o menos así el ejemplo entre un producto congelado y un producto que se murió de frío en hot. ¿Ya? Más o menos así para que tengan la idea. Fue en Bespin. ¿Ah? Fue en Bespin. ¿Ves? ¿En el Vespi lo congelaron? Bespin lo congeló. No, sí, pero estaba diciendo que ahorita a Luke Skywalker cuando estaba... Ah, cuando se metió en la llama. Ya, ahí. Ah, sí, sí, sí. Tan ñoños que se nos ponemos, incluyendo... Aguante. Aguante. Sí, fue donde estaba el negrito. Sí, no me acuerdo cómo se llama. El lazo. No. ¿El fin? No, el otro. Ah, el Lando Calrissian. Sí. Lando cagando. Lando. Ese, Lando. Lando cagando. Lando cagando. Ya, entonces, ambos grupos comparten una temperatura de maduración, pero en los productos que son son sensibles al frío, tienen daño por frío entre los 10 y los 0 grados. Todos hemos comido más de alguna vez una palta con daño por frío. Lo tengo más que claro. Cuando ¿Está vean las negra? imágenes, lo van ¿Cuando a la ver. parte está negra por dentro? Sí. Ya. Ejemplos de frutas y hortalizas que están en esas categorías. Por ejemplo, los que son no sensibles al frío, tenemos hortalizas de invierno, como por ejemplo el espárrago, el brócoli, la coliflor, la bruselita, el apio, la lechuga, la zanahoria. Y coincide con aquellas cosas que por lo general almacenamos en el refrigerador. ¿Y en qué influye que sea sensible o no sensible al frío? ¿Cuál Se es originan el- de zonas frías y como los cultivos ya están habituados a esa temperatura, O sea, tropicales, entonces estos están más para el sur. claro. Entonces, hortalizas de verano, el tomate, el porotito verde, por ejemplo, en estado inmaduro sí se daña por el frío. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora me quedo claro. La sandía, el zapallo, ¿ya? Los zapallos italianos, por ejemplo, se dañan extremadamente por el frío. ¿Vamos a hacer algún taller de eso? Sí, vamos a tener un práctico donde vamos a someter por un tiempo a congelación y daño por el frío de distintos productos para analizarlo. Las tunas también. La tuna es de origen desértico, clima tropical, o sea, clima de alta temperatura, cálido. La fruta, la pitahaya o fruta dragón también se afectaría por las temperaturas. Entonces, todo lo que es tropicaloso, Ya. palta, banana, mango, maracuyá, chirimoya, piña, son todos sensibles al frío.
Por lo tanto, la temperatura de almacenamiento de estos productos sobre generalmente los 10 grados. Sobre los 10 grados. Salvo algunos tratamientos que hacen con cámaras con cámaras controladas donde pueden bajar la temperatura, asumiendo que a veces tenemos riesgos de daño del producto. Por ejemplo, las paltas peruanas pre, que vienen pre-enfriadas y que tienen como un color de palta haz verde con colores rosados tipo morado en la cáscara, sí, que uno los parte y tiene una zona grisácea. Igual se come, pasa piola, un poquito ahí con una molilla, con un poco de... Con un sabor cambia. Tipo abuelita con aceite, hay que echarle aceite al aceite. Cosas que ocurren en la vida. Ya. Y en general los daños por frío, van a tener un video para que lo vean del tomate en la casa. En general los daños son depresiones. En este ejemplo es la peteca en cítricos, que es un daño por frío. Depresiones que pueden afectar como oxidaciones, porque es un cambio fisiológico, en la cáscara, en el pimentón, depresiones que después aparecen los honguitos, ampollas, depresiones por culpa de eso. De repente en plantaciones tardías de tomate pueden haber pudriciones de alternaria alternata, que es el tizón tardío, o un tipo una alternaria que puede ocurrir, ¿cierto? Después, por consecuencia, un fruto dañado por frío. Y una palta que tiene los haces vasculares necrosados, oxidados, con una zona grisácea o más oscura, y que después aparece una lindo, otra esfaera, otro hongo creciendo, que puede producir un daño secundario que afecta a todo el fruto. Pero eso se nace por el pedúnculo hacia... No necesariamente. Pueden ser manchas irregulares y generalmente la zona más afectada, generalmente cerca de la semilla, cerca del cuesco por el centro de la palta. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle la palta porque es el principal desorden fisiológico de esta. Pimentones con daño por frío almacenados por más de 2 semanas a 5 grados Celsius. ¿Ven ahí esas depresiones, esas hendiduras? Hay una ampolla que se está formando y en el pedúnculo que se producen más depresiones, apariciones de hongos, como por ejemplo Doña Botrytis, que le da lo mismo y crece bien desde 0 grados en adelante. Por lo tanto, que esté a 5 grados Celsius, para ella está en la gloria, se está desarrollando lentamente, pero se desarrolla. Entonces los daños por frío son transversales en muchos productos y en la mayoría los síntomas son los mismos. Deformaciones como ampollamientos o depresiones y en algunos casos cambios de sabor, en que desaparece el sabor y el aroma del producto, lo que lo hace menos apetitoso. ¿Quién es el principal responsable de esto? ¿El fruto o el ser humano? El ser humano. Aquí hay un tema de manejo de temperatura. El no saber la tolerancia mínima óptima, incluso de variedades que pueden variar entre ellas. Ejemplo, hay nectarines que son más sensibles al frío y que pueden tener una variación de 2 grados Celsius y ya le produce daño por frío. ¿Ya? Entonces, este desorden fisiológico, daño por frío, es absoluta y totalmente evitable. Y muchas veces se venden productos con un leve daño por frío porque es más barato y una mayor duración, aunque nos jugamos el comer un producto no en tan óptima calidad. Como por ejemplo, una palta así, alguien se la come feliz, pero ya tiene síntomas de daño en los haces vasculares por daño por frío. ¿Y por qué les coloco la palta fuerte como imagen? Porque dentro de las variedades, la palta fuerte es la que tiene en general una cáscara más delgada, y mientras más delgada es la cáscara, menos tolerancia al frío tienen en general estos productos. Y uno puede observar en este tipo de palta fuerte el daño, porque lo que se empiezan a ver afuera son pequeñas pecas o manchitas oscuras. Daño por frío, automáticamente. No hay otra cosa que produzca eso en la palta que no sea daño por frío. Y fíjense que estados mayores o más avanzados, claro, eso ya es la palta que... ¿Qué hacemos nosotros vulgarmente en la casa? Le sacamos eso y termina a veces la misma boca de uno. O, ¿cierto? Está oxidado, tiene un gusto no tan agradable. Lo mezclamos con una palta que está buena y entre todo pasa piola y tocó completo para adentro. ¿Sí o no?
Pero si fuera la palta, estaríamos echando mantequilla al pan generalmente. Ya. Esta foto está a propósito porque, independiente del estado de madurez, hay productos que son sensibles en el estado de madurez inicial y sobremaduros, igual. En este caso, si se dan cuenta, el daño por frío son estas ampollas que finalmente quedan como hendiduras en la zona del tomate. También es daño por frío. Igual que el pimentón. Igual que el pimentón. Y eso muchas veces en el retail, por un tema sanitario, deben mantener los productos a temperaturas no superiores a 4 o 5 grados. Por un tema sanitario, querido orco. No orco del Hobbit, sino que orco de He-Man, que es más importante. El otro vale en callampa, en cambio este también, pero tiene cuerda, el orco de He-Man. Es buena la bola, está buena, ¿no? De la vieja escuela, ya. Entonces, aquí, si bien en general el daño por frío, los puntos extremos de madurez, muy inmaduro y sobremaduro son los más sensibles, en el caso del tomate, cualquier estado de madurez ya es sensible al daño por frío. Tanto es así que a veces en el tomate no ocurre el cambio de coloración cuando tienen daño por frío. Bueno, aquí hay un ejemplo de ciertas temperaturas mínimas seguras de almacenamiento, ¿ya? Y fíjense que el palto se puede almacenar hasta 7 grados. ¿Ya? Eso es lo mínimo sin gran daño. Con atmósferas controladas y algunas concentraciones llegan a 4 o 5. Pero la duración, igualmente hay un efecto de daño menor, pero pasa como el secundario. ¿Quién es para cortar? No, cantalupe. Ya, el espárrago, el arándano, ya son productos que toleran muy bien el frío. ¿De qué época son el arándano? Bueno, el arándano de climas templados, ¿cierto? Y el espárrago se empieza a cosechar más o menos en esta época, pero pasó la planta en invierno sin ningún problema. Melón cantalupense, algunas variedades de manzanas toleran bien los 4 grados Celsius. Pero por ejemplo, un pepino de fruta, las berenjenas, la toronja que es el pomelo, la lima, los mangos, la papaya, maracuyá, aquí no está maracayá, no hay ninguna maracayánica, plátano, rambután, que son frutas tropicales, la sandía, todas deben almacenarse a más de 10 grados Celsius. ¿Ya? La banana, que es la del frito, la chirimoya, el limón, el mango. ¿Qué se repite el mango? De variedades distintas, ¿dónde se repite? Mango Mango maduro. sí. Mango maduro y mango con distintos grados de madurez. El maduro aguanta un poco más de frío que el mango con más grado de madurez todavía. ¿Ya? Entonces son sensibilidades que hay que tomar en cuenta para el óptimo de almacenamiento, pero choca con el óptimo sanitario. Entonces, desde el punto de vista sanitario, a veces se guardan productos a menos temperatura para evitar la presencia de patógenos humanos versus la calidad. Si es de acá, no voy a cortarla. No, son de al frente. Están poniéndole cerca a la marihuana. Muy bien. Ya. Cerca ahí, donde están los monitos con cara. Ahí están poniendo. Donde hacen algunas relaciones, unos machitunes, unas ceremonias de alma. Algunos. Y lo he mira, están esos mismos monos. Son de colores. Ya. Paréntesis. Insisto. Daño por congelamiento no es un daño por frío. Un daño por congelamiento es común a todos los productos, y es que el agua interna colapsa y se destruye la estructura. Si yo guardara un tomate congelado, malamente congelado, y lo sacara al ambiente y lo dejara en un plato, voy a tener una poza no de jugo, de agua blanca, agua transparente, translúcida, y por el contacto el fruto totalmente desintegrado, una pasta lista, por decirlo así, ¿ya? Entonces el daño por congelación no es lo mismo que daño por frío. Pregunta de prueba que todos los años tengo un porcentaje de un 10 o un 15% de la comida está mal. ¿Ya? ¿El daño por congelamiento es un daño frío? Verdadero. Daño por frío. Falso. Es un daño común a todos los productos cuando las temperaturas están por debajo de los menos 0,3 a 0,5
porque es la temperatura donde el agua dentro de los productos, ¿cierto?, empieza a congelarse. Y eso, como les decía, se pierde la integridad absoluta del producto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando falla el termostato, cuando en la cámara de frío hay acumulación de hielo en una zona y queda la caja muy cerquita expuesta a ese producto. Es menos común el daño de congelación que el de frío, sí, pero ambos son total y absolutamente evitables. Profe, entonces el de congelamiento es un daño común de los productos donde el agua interna se congela. Exacto. El agua del producto se congela y al desalirse de esa temperatura se daña la estructura y sale agua del producto. ¿Y el enfriamiento? El enfriamiento es otra cosa, un proceso normal de bajar la temperatura de campo y mantenerla a baja temperatura del producto. Ya. Gracias. Un coliflor en congelación puede tornarse y teñirse en color amarillo, un amarillo, ¿cierto?, crema, como ven ahí, versus un producto que está guardado en frío, que es blanquito normal. ¿Ya? El blanquillo es lo común. Y ese daño se puede dar por altas temperaturas como por congelación. ¿Qué pasa si yo agarro esa coliflor y la meto en una olla? Se desarma. Tengo un puré con 1 minuto de presión, que es lo normal, o 1 o 2 minutos para hacer una coliflor rica que no había presión. Los que le tengan miedo no le tengan miedo, póngala bien cerrada nomás. 1 o 2 minutos, una coliflor queda perfecta. Qué rico el ruido. Al lado tengo el zapateo y acá tengo. Hay clase, se escucha bien. Después identificando la voz. Bueno, el daño por frío y por congelación es común en todos los productos y claramente un tema de manejo humano, un factor antrópico, y no es responsabilidad del producto que se dañe por frío o por congelación, sino porque don por no decir un garabato, guardó el producto en forma fortuita, porque por equivocación o intencionalmente, a una temperatura menor de almacenamiento. Y se da. ¿Ya? Ahora me voy a ir a los desórdenes fisiológicos por cultivo, empezando por el cerezo, la cereza, el fruto. Fruto que sabemos ya por definición es insensible al frío, por lo tanto no tiene daño por frío. Pero es un fruto muy delicado. De hecho, la cosecha es mecanizada y manual en muchas partes y es muy bien pagada. ¿Cómo paga el trabajo realmente de la cereza? También lo pagan bien, pero ¿cómo lo pagan? Por kilo cosechado, ¿cierto? Tremendo error desde el punto de vista de cosecha. Porque a usted le dicen, coseche 10, mientras más cajas cosecha mejor. ¿Qué voy a hacer cuando coseche el cerezo? Cualquiera. A echarle varilla bruta. Voy a acelerar mi proceso. Y muchas veces esa aceleración causa el pitting o depresión superficial en post cosecha. ¿A qué podría decir que se asemeja a algún voluntario? Aquí tenemos uno. El pitting se asemeja a un moretón. Porque el daño es bajo la piel, bajo la epidermis. Y un moretón en una fruta, ¿por qué puede ocurrir? Por daño mecánico. Y eso está dado en la cosecha rápida, en una no capacitación de cosecha. Pagan muy bien la cosecha cereza. Es una de las labores de campo que se paga bien, cosecha cereza. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, pues hacen fiesta para al final, para celebrar. ¿Y cuánto pagan la hora? ¿O pagan por cantidad de fruta cosechada? O sea, ya pagan por caja. ¿Por caja? Sí, pagan como. ¿Cuánto le pagarán a los bolivianos? Como 2 lucas la caja, algo así. 2 lucas la caja. ¿Cuánto se ganan una tienda? ¿20 cajas al día? Sí. 80 lucas. Sí, gente que llega a ganar hasta 3 palos, ¿no? Sí. 80 lucas diarias, 100 lucas diarias por cosechar cereza. Una buena paga, pero tiene que ser bien hecho el trabajo, si no estoy teniendo puro frutas machucadas que en post cosecha van a salir como picking y es una zona de daño blando y obviamente hay varios factores que se relacionan con esto, pero el principal es, bueno, relacionado al producto, hay distinta tolerancia
a el pitting en variedades. La variedad, una variedad muy antigua, es la variedad Bink, muy antigua, y es resistente a el pitting. Y la variedad Van, Bink y Van, como Yin y Yang, que son más o menos de la misma época, es una variedad súper susceptible al golpe. Variedades más nuevas como la Rainier son intermedias. ¿Ya? ¿Qué importa acá? Primero, una capacitación de las personas que van a cosechar. Dos, una cosecha, ¿cierto?, delicada. No van a estar arrancando pedúnculos, sacando la fruta, echándole viruta, otras cosas, para tener estas depresiones, ¿cierto?, que están bajo la epidermis, se llaman depresión de la hipodermis, de los tejidos que están debajo de la cáscara. Es como un machucón, por eso le decía que el mejor ejemplo es un moretón, ¿cierto?, en el brazo. Un moretón es lo más parecido a un pico. Se produce de cosecha en adelante, pero los síntomas se manifiestan cuando está en el frío. Entonces todo este tejido blando hace como si tuviera daño por frío y se genera una cavidad o una depresión, siendo que la fruta es insensible al frío. ¿Ya? Causa daño mecánico, como bien ustedes dijeron. ¿Ya? Un daño, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Una depresión. Daña la pulpa, sí, se ablanda, se suena. Y obviamente queda susceptible después a cualquier problema posterior de un ataque de microorganismos. Daño mecánico, producto de la manipulación y maltratos en la cosecha. Maltrato en la línea de selección. Maltrato en el transporte, ya, básicamente. Entonces, y aquí hay una relación: mayor firmeza de la fruta, menor incidencia del daño. Mientras más dura sea la fruta, dentro de la firmeza que se mide con Durofel, en este caso la dureza, mientras más dura la fruta, más resistencia tiene a la deformación y por ende una sobremadurez, un estado sobremaduro o inmaduro, que son más blandos todavía, son más sensibles al desorden. La fruta que está cosechada durante el manipuleo alta, pensemos en la última hora del día antes de la fiesta de la cosecha, a las 3, 4 de la tarde, en octubre, noviembre, podemos tener 26, 27 grados más. No así un día como este que hace calor dentro del invierno todavía extraño que hemos tenido. ¿Ya? Y entonces, cuando cosecho a altas temperaturas en general y me cuesta enfriar todavía la fruta, pueden ser mucho más susceptibles cuando se almacenan cerca de 0 grados. ¿Cómo controlo esto? No hay ningún químico ni nada, pero hay algún efecto que puedo hacer manejando una firmeza adecuada de la fruta. Y para eso, voy al último punto, se puede usar generalmente con un tiempo de 20 días antes de la cosecha, para asegurar una madurez más o menos homogénea y una firmeza homogénea, aplicación de un ácido gibirélico, ¿ya?, adelantando un poco la cosecha para reducir el daño por pitting o depresión. ¿Ya? Como les dije, en la cereza no se usa el presionómetro porque si no haríamos puré de cereza, sino que se usa un equipo que se llama Durofel. ¿Cómo se llama? Durofel. Así se llama. Durofel. Y que mide un porcentaje con ese aparato, que son las unidades de Durofel, no tiene otras, entre 0 y 100. Sobre 80, para esa marca, para ese equipo, define un producto que está en óptimas condiciones para ser almacenada, una firmeza adecuada. Bajo 80 muy blando. ¿Ya? Partidura o cracking. Ya, aquí hay un factor que no le podemos echar la culpa a alguien específicamente. Es abiótico, son todos abióticos estas cosas, ya sea ambiente, que tú machuques una fruta, también es un tema ambiental. Sí, no Sí. vendría siendo biótico como parte de... No es que el causante el hombre haya infectado la fruta, sino que machucó por ambiente, por mal manejo del ambiente. Entre el pajarraco que me despertó a las 4:30 cantando y esto, tengo la cabeza con poca tolerancia. Y usted con el chaleco y con el calor que hace. Sí, porque estoy con la temperatura y mi termostato cambiando. Voy a tener cracking. No tengo una polera tan cool con una ropa para lucir. Ya. Tengo una ponchera para lucir, que otra cosa. Ya. Cracking o partidura.
¿Por qué ocurre este fenómeno? Ah, no. Exceso de agua cuando se cosecha, lluvia primaveral, ¿ya? El año 2003 al 2024, 2023 2024 una lluviecita y se perdió de exportación harta fruta y terminaron con Kraken en la feria vendiéndola a un precio mucho más barato porque son frutos de poca duración. Esto es una lluvia súper poco evitable. ¿Cómo vamos a evitar una lluvia? ¿Cómo podríamos evitar un golpeteo de lluvia y una gota más gruesa en algo? Pero una garuga, o sea, Ya, ¿me refiero sea a como una una- neblina? Igual. No, la neblina no daña la fruta como una lluvia. Entonces, ¿qué podríamos colocar de techo? Una malla. Una malla ranchera, una malla que baje el tamaño de la gota es una opción. Cara, pero opción. ¿Ya? Esto se da en el sur de Chile principalmente por las lluvias. Afecta la calidad porque produce pérdida total de la producción. La variedad Lapins es resistente, una variedad clásica del año 2000 a 2010, resistente a la partidura, y la variedad Vint, Brooks y Chinot son súper sensibles. ¿Qué hace alguien? ¿Tiene destinada su post cosecha? ¿Exportar o mercado nacional cuando tiene Kraken? La respuesta es mercado nacional. Va a tener menos pérdidas asociadas por eso. Entonces, Kraken se puede dar, se define Kraken en forma de media luna cuando está cercano al pedicelo o cuando raja el fruto en forma transversal. Grietas en el área pedicelar son semicirculares y las grietas en el centro son también lineales. ¿Ya? El daño se puede ver como un aumento de volumen, de turgor de las células epidermales, y finalmente terminan rompiéndose porque por mucho que las células toleren una concentración de agua grande, ¿qué pasa? Si yo coloco algo que llovió y hay temperatura a 20 grados y la pongo a 0, esa diferencia de temperatura en las moléculas de agua actúan como compresión y finalmente en post cosecha se terminan rajando o cuando se baja la temperatura. ¿Ya? Terminan finalmente en la mesa de casa haciendo mermelada, haciendo cualquier cosa, comiéndoselas rápida, porque cierto es un daño importante. ¿Qué causa este desorden? Ingreso de agua de la lluvia, ¿cierto? Pero un periodo prolongado de tiempo. Si cae un chubasco y es un tema temporal y se seca rápido la fruta, el daño por Kraken va a ser mínimo. Pero si hay una lluvia permanente va a ser mayor. Hay diferencia. ¿Dónde entra esta agua? Entra por los estomas. Los cerezos, la fruta tiene estomas, entra por ahí. Por lo tanto, las variedades con menos estomas son más sensibles que las no sensibles. No hay evidencias importantes que en el hidroenfriado, que el momento de enfriado en la línea con agua, daña la fruta. Porque dice, profe, pero si llueve y si le bajo la temperatura con agua como una lluvia, es tan corto el tiempo y se secan tan rápido que no hay una mayor duración. En cambio, una lluvia prolongada de 1 a 2 horas, está la gota continuamente cayendo en el mismo lugar y eso finalmente desencadena la entrada y la partidura final. Hay productos que ayudan a que la fruta tolere mejor este fenómeno. Están saliendo en el último tiempo productos derivados de bioestimulantes de origen natural, de algas y de otras cosas que tienen un efecto de mayor resistencia de la cáscara finalmente a el Kraken y también al pitting, ¿ya? Además de aplicaciones de calcio y boro que pueden ayudar antes de la cosecha, ¿ya? Para aguantar, en este caso, de mejor forma esto. El ácido jasmónico, algunos derivados de algas como el kelpat, entre otros productos, sirven para defenderse mejor ante la posibilidad de una lluvia primaveral. ¿Ya? Y como les decía, un cobertor 10 a 15 días, una malla Rachel sobre los árboles, sale caro porque pónganse 10 hectáreas con estas mallas recubiertas, ayudan a bajar la incidencia, pero también hay que analizar cuánto me cuesta implementar eso versus la ganancia que voy a tener. Ya. Hay frutas que son manejadas con atmósfera modificada, o sea, se almacenan en envases con una
parcial regulación de ingreso de gases. Y en este caso, la cereza es una de ellas, que se almacena en atmósferas modificadas a 0 grados. Y hay varios factores que alteran esto. Uno, el estado de madurez de la fruta. Dos, la cantidad de fruta que agrega por una bolsa. Las bolsas están diseñadas para un cierto gramaje. Si dice que la bolsa está diseñada para 2 kilos, debo echar 2 kilos adentro. No 1 kilo, ni 500 gramos, ni 3 kilos. 2. Entonces muchas veces por estimar, ¿cierto?, mucho volumen o bajo volumen, se generan diferencias internas de gases. En este caso, cuando por alguna razón se acumula más CO2 del permitido, la fruta empieza a tornarse en colores rojos, empieza a haber fermentación y por fuera se ve también como bronceada, como si estuviera oxidada. Ese es un daño por exceso de CO2. Culpa absoluta, no del producto, sino que el que la maneja, por principalmente cargar más unidades o volumen del que requiere la bolsa. Y dos, porque todas las atmósferas modificadas, bienvenida a la primavera, por ahí, todas las bolsas modificadas funcionan a una temperatura determinada. Cualquier aumento térmico hace que la respiración aumente, se acumule más CO2, hay un problema de permeabilidad y finalmente se genere un daño por exceso de CO2 de la fruta expuesta. ¿Es común en post cosecha? Sí, es más común que el cracking y que el pitting, un daño así. Básicamente cuando falla en algún tiempo la temperatura, ¿ya? Y si falla la temperatura en el transporte, que, bueno, en algunos mercados la rechazan solamente por la falla de temperatura, pero pueden darse estos casos de, ¿cierto?, de exceso de CO2. ¿Cómo lo podemos evitar? Manejando un adecuado volumen y en este caso el volumen, el material del embalaje que utilizar. Hay atmósferas modificadas que son solo para hacer eso y no son para arándanos o viceversa. Entonces si alguien me dice, que el problema fue porque ocuparon una atmósfera modificada diseñada para arándanos y guardamos cereza. Cada atmósfera modificada está diseñada para soportar un porcentaje adecuado internamente de gases. Y en el caso específico de la cereza, los gases de CO2 van del orden del 10 al 15%. Eso es lo óptimo para almacenarlas, sin daño por dióxido de carbono. Pero si hay el doble de dióxido de carbono, 30%, podemos tener daño por exceso. ¿Ya? El oxígeno, por su parte, está entre 3 a 10%, y cualquier diferencia en el CO2, no tanto en el oxígeno, puede producir entonces el problema de la intoxicación por CO2. Y se debe, como dice por ahí, mantener el frío constante. Esa es la principal forma de controlar esto. Si la atmósfera está adecuada, el peso que puse está adecuado, la mejor forma para evitar diferencias de gases de las que yo quiero tener en mi producto es manejando la temperatura óptima de frío de almacenamiento. Para el caso de la cereza, 0 grados Celsius. Ese es el óptimo de transporte hasta llegar al punto de venta. Y con eso también cumplimos con la norma, por ejemplo, de China, de la cadena de frío, para evitar la presencia de larvas de mosca de la fruta. Entonces, hacemos un buen manejo para evitar daños de desórdenes fisiológicos y además evitamos, ¿cierto?, un daño por larvas de mosca de la fruta. Tienen una cara de sueño, así como que no quieren más. Es como el profe que se despertó a las 5 de la mañana y salió a las 5:40, para llegar a las 8:30. El calor, La calor. Cansa, sí. Ayer tuve un síntoma no muy agradable en mis piernas por el calor. Ahora la puerta, ¿no? ¿Ah? La puerta. Ya tengo cosas feas en las patas y me brinco. Pero como señora tiene escaldación y guatero a la vez, una mezcla. Bomba, yo tengo con las patas fuera. Pero no fuera salida. No, porque la felibre yo no sabía, pero No siente la hora.
a podar y hacer pitones, que es más fácil que dejar cargadores. Es la poda más fácil que hicieron ellos. Yo he dejado cargadores, ahí no quiero ver cuánto se demora. Es más lento. Decidir qué rama, qué cargador es mejor para los pitones que están haciendo ya, para que es bonito. El más lindo. Ya. ¿Ah? El más lindo. Es más lindo, queda horrible la fruta ahí y después se está linda la fruta. Es la poda más fácil la de la niña en general. Ya, les muestro 2 daños típicos de productos que alguna vez ustedes han tenido. Vamos con los cítricos. Son las 15:38. Tengo una propuesta. Recreo hasta las 4 y de ahí en adelante vamos a ver los cítricos y dejamos la parta para la próxima semana y salimos como a las 4:30. La otra cosa es que siga de largo y salimos a las 4:10. 4:10. Opción 1, opción 2. 4:10, que a media hora, pues digo yo. Te lo dije, la puerta abierta, ¿no, güey, profe? ¿Para que entre 27? Sí. Pues para que Va a entrar a la programación a hacer examen y a seguir. Ahí corre una vez. Ya. ¿Sigo? ¿Quieren que siga? Está bien. Que hincha el sol, porque el problema. Hincha todo el calor. Pero ahí se nota Habría que todo, dejar ¿no? abierta esa y cerrar esa. Es la lógica para mantenerla. No, ahí se les hace el flojo corriente. No, porque entra todo el calor para acá. Aquí entra el aire frío y el aire frío pone el calor. O sea, todo para allá el calor. Ahí está el calor. Ya. Vamos a hablar de fisiopatías clásicas de los cítricos. Y en todos los cítricos tienen una que se llama oleocelosis, que ustedes la conocen porque a veces se la... Sí, la vimos. ¿Ya? Todos. Y es un daño más bien estético, de condición más que de calidad, porque afecta a la cáscara y dentro de la cáscara a lo que se llama el flavedo o la cáscara externa de color que tienen los cítricos. ¿Ya? Peteca, que es un daño por frío, que se da más en los limones. Más sensible de todos los frutos cítricos al frío son los limones. Agrietado o crising, que son hendiduras o partiduras internas de la fruta. Granulación, todos han comido alguna vez una naranja con granulación o un limón, que lo compran, que se ve re bonito y le van a sacar jugo y está seco. Eso se llama granulación. ¿A quién no le ha pasado? Que levante la mano. ¿A quién no le ha pasado? Por frío. La granulación tiene que ver con sobremaduración en el árbol de frutas. No sé a qué ¿ya? Bufado o peel puffing, ¿qué significa? Peel puffing, perdón, o puffiness. ¿Qué significa eso? Separación de la cáscara con la pulpa, muy común en las mandarinas, que uno las toca como blandas y como corcho y tienen separado. Y generalmente, no siempre, pero pueden tener un problema de sabor, son más desabridas esas mandarinas. Ya. Vamos a ir viendo entonces los cítricos. El primero que les muestro es la peteca, clásico en limones, en menor grado en naranja y en limas. Son hendiduras o daños por frío, ya, causadas básicamente o más comunes en frutas sobremaduras o de árboles con mucho vigor. Y en general lo que ocurre es que bajo la epidermis se empieza a generar una cavidad con el frío que forma estas depresiones que oxidan el tejido más externo como en la zona blanca del fruto. Ahora se callaron afuera y hicieron por maravilloso. Ando en riñones de día. Me tenía la polera el pitufo un riñón. Claro, de los pitufos sí hay. Papá pitufo es muy demasiado bueno conmigo. No, será malo, güey. No, te quiero algo, cárgame. Ya. Ahí tenemos una naranja, o sea, un limón con los primeros síntomas de hendiduras. No, una papa. Todos los que eran malos lo hacían creer Y que eran malos. esos de los que aquí eran tienen los pinta buenos que peteca, hacían bullying. ¿ya? Pecas, que son depresiones por causa del frío. ¿Por qué ocurre? Cuando era malo, el ratón era el malo. Jerry es terrible. Tome una víctima. No, era un hombre. Ya. No era el malo. Jerry era malo. Sí. Si se dan cuenta, si yo pelara la cáscara, la zona blanca, que se llama albedo, también está afectada. ¿Ya? Así los citricultores le llaman. Albedo. Nosotros en botánica hablamos de epidermis, hablamos de
No, mesocarpo, endocarpo, pericarpo. El pericarpo para la silvicultura es el flavedo y el mesocarpo es el albedo, nombres que le dan especial. Ya. Debajo de esas hendiduras hay una zona de oxidación que afecta a la parte blanca de la fruta. Internamente nada. El daño es solamente en esta zona. ¿Ya? Y los síntomas pueden aparecer tanto en el campo como en post cosecha. ¿Cómo puedo verificar que hay un daño de peteca en los limones? Que tengo como la sospecha porque hay cierta hendidura, hay una decoloración. Dejo la fruta en poco tiempo, 4 o 5 días a temperaturas bajo los 10 grados. Y si observo síntomas, se descarta al mercado nacional rápidamente para venderlo. ¿Ya? Ahí está la oxidación en el flavedo oxidado. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre esto? Lluvias invernales intensas el año pasado, helada, temperaturas bajas en el campo, este año, el año pasado, temperaturas bajas de almacenamiento, o sea, daño por frío. Sobremadurez en el árbol, no voy a mirar a nadie. Malas podas, exceso de vigor, mucho chupón. En los cítricos, si bien no hay una forma de conducción típica, chupón que hay, chupón que se saca, ya sea del porte injerto o de la rama que no produce flores o frutos. O sea, si no produce flores, esa rama mejor sacarla. Pero hay que tener ojo, porque una vez se corta una rama de chupón y le da más fuerza, más chupón. Entonces hay que andar manejando la poda de eso, sobre todo cuando son ramas que no son productivas. ¿Ya? Eso es un truco que me imagino que Claudia se lo mencionó en los típicos brotes, sí, prolépticos, silépticos, maquiavelísticos que tienen el cítrico, asociados que unos producen fruta, otros no, una flor, otros producen multifruta, etc. No me voy a meter, epiléptico no, ese es un concepto distinto. ¿Ya? Y se da también que el fenómeno del frío, si uno bloquea la salida o genera una falta de oxigenación del fruto, los daños por frío son mayores. Y se ha descubierto que, por ejemplo, frutos que se le ha aplicado cera muy gruesa para que sea más brillante y bonito, ¿ya? O aplicaciones de aceites miscibles para controlar plagas como las conchuelas, las escamas, etcétera, muy cercanas a cosecha, que no se alcanzan a degradar, hacen que los síntomas por daño por frío sean mayores. ¿Ya? Aumenta la oxidación, concentran el oxígeno interno de los del producto, no hay una buena ventilación y ese exceso de oxígeno produce esa oxidación en las manchas de la peteca. ¿Cómo controlamos esto? Fruta con adecuado estado de madurez, ¿cierto? Hacer un curado, ¿y esto cómo se hace? ¿Ya? En general, los frutos se pueden dejar a temperatura ambiente antes de almacenar, eso es un óptimo. Lo otro es hacer pruebas de frío, colocar fruto o un lote, un porcentaje chico a temperaturas muy frías, bajo los 10 grados y ver si hay síntomas, porque son muy rápidos en aparecer. Y ahí descartar. Más aplicar químico alguna cosa, no se hace nada asociado a curado. Curado es como cuando uno deja la cebolla a temperatura ambiente como para que se cierre bien la cáscara. Lo mismo en general los limones pueden hacerlo. Después de cosecha, dejarlo unos días antes de almacenar, bajando la temperatura gradualmente y después almacenarla a 10 o la temperatura que sea. ¿Por un día? No, 3-4 días idealmente el curado. Oleocelosis. Lo han visto, que son ruptura de las glándulas de aceites esenciales que tienen en la cáscara los cítricos. Aceites esenciales presentes en mi infancia no de buena forma, sino que usado en forma maquiavélica en el colegio. Cuando uno se acercaba a un compañero en mi época, le decía hola y agarraba la cáscara y la apretaba en todo el ojo. ¿Hicieron alguna en su colegio eso? Yo también, ¿viste? Somos de la generación maquiavélica. Malos, pero a la vez buenos. En el colegio yo agarraba las cáscaras de limones y decía, hola, y al solo. Sí, chistoso, pero peligroso. Eso lo hacen ahora, sale hasta en la prensa. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque es una maldad, porque le está echando algo para que llore. No, pero ¿por qué? Sea que es peligroso. Peligroso porque puede
dejar ciego a alguien. claramente. ¿Con ese ácido? Pero en mi tiempo, lamentablemente, pasaban como el bullying. El Pero bullying de verdad invisible. que ese ha sido buen ejercicio. Sí, por supuesto. ¿Por qué crees que usamos lentes en los colegios? Oye, cada vez que pelo una naranja o el limón me salta, ¿no? Ahí está la Igual pasa que de repente Sí, no pasa, pero hacerlo en forma intencional es maldad. Y se hacía. Porque lo más clásico era con el lápiz Bic y parte de la naranja como misil, pero eso era suave. Ya. Esa era buena. O pagar los papeles así como en el techo. Ah, lo identifico. Asqueroso. De repente caían. Sí, por eso, más asqueroso. Ya. La olocelosis se da básicamente por lo siguiente. Supongamos que contrato a ver, ¿a qué puedo contratar? Al Jason. ¿Ah? Al Jason. ¿Al Jason? Ya. Al Jason lo contrato para cosechar limones. Yo estoy en la costa. Y Jason llega tempranito a las 7 de la mañana y se va a cosechar limones. Y supongamos que Ronan es el jefe y le dice, no, pues acompáñame a tomar desayuno, como tan desubicado que hay a trabajar tan temprano. Y Jason dice, flojo mi jefe, a la hora que quiere trabajar después del desayuno. El jefe, aunque no estoy sacando el caso con Ronald, tiene razón. Porque los cítricos nunca Se cosechan en la mañana. nunca se cosechan muy temprano con temperaturas cercanas a la mínima del día. Y la otra es que nunca se cosechan con niebla. ¿Por qué? Porque les queda humedad. Porque la humedad en la cáscara la absorben las glándulas por osmosis y se rompen. Entonces la culpa de la olocelosis es cosechas en horas inadecuadas, estado madurez inadecuado. ¿Cómo puedo asegurarme que la temperatura de cosecha es la óptima? Cuando tengo que tener cerca un termómetro de mínima y más o menos calculando 3 a 4 grados sobre esa temperatura, empezar a cosechar. O sea, un limón nunca en general en la zona de Mayarauco, nunca antes de las 10 empezar a trabajar. Por eso vayan a tomar desayuno con el jefe y después llegan a las 10 a cosechar. Antes, lo más probable es que tenga olocelosis por una cosecha en humedad y que esa fruta hayan absorbido esa agua, ¿ya? Y yo las corte con toda esa agua absorbida. ¿Qué pasa si las cosecho después? Ya botó cierta parte de agua o la distribuyó de mejor forma. Por lo tanto, nunca cosechar la fruta muy temprano en los cítricos. Y la condición es tener o una estación meteorológica cercana con referencia para saber la mínima del día y cosechar con 3 a 4 grados sobre la temperatura mínima, que es la que se mide en los termómetros de mínima, que es la del bulbo húmedo. La temperatura alta se mide con mercurio, la temperatura baja con bulbo húmedo, y cuando está eso, lo que uno está logrando es que no se logre la temperatura de rocío, en que la humedad ambiental no sea cercana a 100 grados sobre el producto. El daño es netamente externo, netamente estético. Si yo corto esa naranja, por dentro está perfecta. Es un daño como que se ve como, ¿cierto? Como un daño, ¿cierto? De que da imagen de que está descuidado, pero no es así. La ruptura entonces de estas glándulas se origina por una destrucción de las glándulas con ingreso de agua, ¿ya? Al aceite, y se liberan entonces estos aceites esenciales del pelo, reduciendo el color, y el daño puede producir, ¿cierto? Se puede producir en cosecha, pero generalmente se da en la post cosecha, ¿ya? Y es una de las razones de por qué los limones en general, cuando se le hace la baja de temperatura, se le hace con aire y no con agua. No se les baja la temperatura con agua para evitar la olocelosis. ¿Ya? Método de prevención, como les decía, al igual que para el pitting, la peteca, perdón, es el curado. 3 a 5 días con temperatura ambiente, así haciendo que toda el agua que haya ingresado se libere en forma lenta y finalmente, como les decía, cosechar cuando la temperatura del fruto supera la del bulbo húmedo, o sea, la temperatura mínima, nunca muy temprano en la mañana. Esa es porque es muy difícil determinar el punto, pero lo ideal es tener una estación meteorológica, ver la temperatura mínima, ver la temperatura de la fruta en el campo, a cuánto está expuesta, ya, 3 grados sobre, ya, cosechamos. Ahora, si viene una lluvia, o hay llovizna, o hay humedad, o hay niebla,
olviden ese día de cosechar. Es preferible pasar un tiempo el efecto de la niebla o la vaguada costera y después cosechar. ¿Ya? La zona de Melipilla, ¿cierto?, que es hacia la playa donde hay cítricos, y hay vaguada costera, olvídense cosechar con vaguada costera. Ahí acompañamos al jefe a almorzar y después cosechamos. Pero ¿cuál es el problema? Contraté la mano de obra a esta hora, a este día, no tengo cuándo, no sé cómo programarme. Era cosa de haber visto el tiempo y las probabilidades de todas las cosas, como para tener una idea, antes de tomar decisiones de ese tipo. Ya, agrietado o crisis. El agrietado crisis se ve en la fruta deforme, un cítrico que tiene como la cáscara con ampollas y por dentro totalmente roto. La médula, o sea, la pulpa y la cáscara interna o la blanca. Se descarta esta fruta en comercialización. Y no hay ninguna diferencia entre las variedades en cuanto a susceptibilidad. ¿Cómo vemos la naranja? Así. No es redondita, no tiene como deformaciones, está blanda, está corchosa, y cuando yo la parto o le saco la cáscara está rajada. Eso es susceptible a pérdida por patógenos, por cualquier otra cosa, pérdida de sabor, ¿ya? Y otras fisiopatías que se van haciendo. ¿Qué se hace? Descarte, eliminación. Y en general ocurre nuevamente en frutos que están sobremaduros, con harto vigor del árbol. En los primeros años productivos la fruta puede tener esta fisiopatía, por lo tanto en este caso es preferible el descarte. ¿Ya? Como dice, se beneficia la aparición a medida que se atrasa la cosecha de la fruta. ¿Ya? Pero puede ocurrir incluso con los niveles óptimos. Por lo tanto, hay varios factores y el principal que se cree es por un árbol muy vigoroso que tiende a generar pocas frutas pero muy grandes. Y eso es muy común que ocurra con los limones que tenemos en Santiago, que muchas veces son como un limón por rama y la rama tiene así un limón grandecito con una cáscara gruesa en general y tienden a tener crisis en forma normal. Y más cuando los dejamos en el árbol por más tiempo necesario. Evaluar la deformación en la cáscara durante la cosecha en forma semanal y quincenal y puede ayudar en una etapa de crecimiento cuando tiene fruto 3 a 4 centímetros para evitar el crisis, una aplicación de ácido gibirélico para homogeneizar el tamaño y adelantar cosechas, ¿ya? Como un adelantador de cosechas, en que aumente el tamaño y crecimiento y que acelere la maduración. Siempre y cuando obviamente en la zona del lugar hay antecedentes de crisis. No es principal, olocelosis mucho más común, peteca también. Crisis es un daño menor. ¿Ya? Evitable, difícil, porque aquí hay que tener un buen manejo del campo más que otra cosa. Sí se puede evitar cosechando en el tiempo adecuado. Granulación, temazo. La naranja se ve perfecta. El limón se ve perfecto. Voy a cortarlo para comer y está seco, sin sabor, como comer corcho. ¿Ya? También se da netamente por exceso de vigor, mala elección de patrón injerto y fruta sobremadura. Por eso dije que quería acordar también. ¿Cachai? Todos los defectos. Entonces nunca más. Que el limón no sea árbol de Navidad, ¿ya? Los míos siguen ahí en el horno. ¿Ah? Sácalos del árbol. No sea porfiado, por algo se lo digo. Miren, yo he comido hasta acá. Ya después los voto. Nunca he comido una naranja que está seca, de color blanca, así, ya con cero jugo. Y uno dice, me siento estafado. Claro que uno se siente estafado, porque compró una unidad de fruta que no sirve para nada. Y en general se da en los extremos, fruta sobremadura o fruta inmadura, madurada antes de tiempo por el etileno externo. Magia. Compramos esos limones verdes, inmaduros, y que le echan etileno para pasar los piolas, y cuando lo vamos a estrujar, juramos que vamos a tener 1 litro de limón. Con suerte vamos a tener media cuchara. Si es que. ¿Ya? Se da en todos los cítricos,
Mayoritariamente la naranja, y mayoritariamente esas que se llaman naranja de ombligo o la variedad Valencia, que tiene como hijitos en la zona peduncular, como si fuera un pulpo, con gajitos chiquititos. Que solía preguntar por qué se daba eso. ¿No? Pues es varietal. Se da en ciertas variedades más de naranja, que se llama naranja de tipo ombligo. ¿Ya? Pero es un tema varietal, más que otra cosa. Las variedades más para jugo no tienen tanto ombligo, sino que son más bien grises. Las variedades de consumo humano, algunas de esas, por la duración en post cosecha, deciden elegir ese tipo de naranja. Como la Valencia, que es una naranja Sí, la que más se clásica vende. en los mercados chilenos. ¿Tiene pepa ahí? Granulación, nuevamente, manejar el vigor y manejar, ¿cierto? En este caso, manejar el vigor y las frutas que no sean frutas sobremaduras en general. Los síntomas son tanto internos, externos nada. La naranja y los limones se ven perfectos. Es lo peor de todo, que se ven súper bien por fuera. Incluso están hasta duritos, a veces están como turgentes, pero por dentro nada. Todo mal. ¿Qué podemos hacer? Normal y granulación. La granulación puede ser peduncular o puede ser en distintas zonas. Hay variedades que son más regulares que van apareciendo en forma lineal asociada. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se hace? ¿Se hace una toma de muestra entonces? Sí, se va tomando muestra de la naranja a medida que va pasando el tiempo de almacenamiento. ¿Cuánto puede durar una naranja en almacenamiento? Prácticamente 30 días hasta 2 meses inclusive. Entonces en ese tiempo tiene muy buena vida con cosecha en cámaras de atmósfera controlada a los 7-10 grados Celsius. Eso es lo óptimo. Causa desconocimiento absoluto, pero se piensa que los árboles jóvenes, podas severas que traen un gran vigor, ¿ya? Poda tipo municipal que corta el árbol, le dejan el tronco y después salen miles de chupones deformes en un naranjo, en un limón. Olvídense de hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener frutas de mala calidad posteriormente. Y hay ciertas relaciones de fuerte injerto e injerto que son muy tendientes al granulado. Por ejemplo, un clásico antiguo que es el naranjo agrio o el limón amargo, ya que son esos frutos como gigantes de porte injerto, tienden a generar frutas con granulación, al igual que el porte injerto trifoliado. Mejor aquellos que son enalizantes, que son por ejemplo de mandarino u otro así, en que bajen el vigor del árbol y la fruta, si bien no sea de gran tamaño, sea una fruta de mediano tamaño, en que la probabilidad de tener granulación es muchísimo menor. ¿Ya? Entonces aquí es saber que si uso algún patrón que sea susceptible, lo más probable es que vaya a tener cierto porcentaje de granulación, sobre todo, insisto, cuando la fruta no se cosecha en el tiempo oportuno. ¿Ya? El monitoreo, como se dice, se hace en forma quincenal, cada 15 días, y se hace en general desde campo hasta post cosecha. Cuando el porcentaje de acidez, se tiene que sacar una fruta, se tiene que hacer un análisis y la acidez llegue del 1%. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento el limón uno ya lo puede cosechar y va a ir bajando la acidez a medida que madure. La acidez inicial, claro, aumenta los azúcares y disminuye el porcentaje de acidez. Bufado o pearl buffing, que se da exclusiva y absolutamente en mandarinas. Más de alguno le ha pasado. Mandarina la sacan y está como que tuviera la cáscara totalmente separada, desabría, con cero gusto a mandarina, y eso también es por tema de fruta que está sobremadura y variedades como las satsuma, bien grandes, mandarinas súper grandes en general, que tienden a tener estos problemas. La mandarina pequeña en general no la tiene, pero la que es muy grande y que tiene como forma como un melón aplastado, un zapallo aplastado que es más achatada, tiende a tener más bufado, que se separa, si se dan cuenta, la cáscara, e interiormente también esos espacios de aire son ideales para el desarrollo de algún microorganismo que está interno y que busca el momento adecuado para su desarrollo. Causa exacta no se sabe, pero básicamente se asocia a madurez avanzada, fruta grande con piel rugosa, ¿ya?
con lento coloración o de coloración baja, ya en árboles vigorosos y excesiva de fertilización, que favorece la vigorización como la fertilización nitrogenada. La mayoría de los desórdenes fisiológicos que vimos en la naranja, en los cítricos, se deben a madurez y vigorosidad, y eso es manejable, ¿ya? Entonces, mis dos caballeros que tienen limones acá en su casa y naranja, cualquier chupón lo cortan y si vuelve a salir lo vuelven a cortar hasta la base, hasta que no salga más, y ¿cierto? La fruta está ya lista con un color adecuado. Pueden esperar un tiempo, una semana, 2 semanas, pero no llegando diciembre que todavía la naranja no es Navidad, crece en otoño y después viene una floración ahora. De hecho, los que cosecharon mandarinas ya están empezando a florecer ahora para primavera, verano, y pasar en algunos casos la variedad más como la que tengo yo, en el otoño empezar a cosechar. ¿Ya? Eso fue la clase de hoy. La falta a dejar para la próxima clase, y la próxima clase de Guardaño en fisiológico, en hortalizas y en manzano, que es un grupo importante. ¿Dónde está el bitter pin? ¿Dónde está el corazón acuoso? Que se ve que uno cortar el centro de la manzana tiene como cristales. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. La lista del curso.